vertientes hidrográficas del Perú. Del mismo modo, la cordillera de los Andes, hemos dicho, constituye el factor fundamental del territorio peruano. Además de otras cosas que hemos mencionado, también determina la existencia de las vertientes hidrográficas del Perú. Ahí tenemos, en primer lugar, ¿qué es una vertiente? Una vertiente es el conjunto de cuencas hidrográficas, ¿correcto? En el caso de nuestro país, encontramos un conjunto de ríos que van y tienen la dirección hacia el Océano Pacífico y recorren toda la costa del Perú. A esta vertiente le llamamos vertiente hidrográfica del Pacífico. En segundo lugar tenemos la vertiente hidrográfica del Amazonas. Y en tercer lugar tenemos la vertiente hidrográfica del Titicaca. Es necesario puntualizar algunos conceptos. De tal modo, ahí tenemos cuál es el significado, cuál es el concepto de cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es el área natural constituida por el recorrido de un río principal, sus afluentes, efluentes, aguas subterráneas, lagos y lagunas. 2. ¿Cuántas partes tiene una cuenca? Teniendo en cuenta el recorrido del río, desde su naciente hasta su desembocadura, una cuenca hidrográfica presenta 3 partes: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta se caracteriza fundamentalmente porque en esa zona nacen los ríos. Pero también hay algo importante. En esta zona, en esta área, en esta parte, hay que mencionar que los ríos, que las aguas erosionan a la cordillera y ese material se desplaza hacia las partes más bajas. 2. Tenemos la cuenca media, que es la zona principal del desplazamiento de los ríos. Es decir, ahí vamos a encontrar la zona de mayor longitud. Es la zona más extensa. Aquí ya no hay erosión y si lo hubiese, en pequeñas proporciones, es decir, casi de manera insignificante. Lo importante aquí es que es la parte más amplia del recorrido de un río. La cuenca baja, aquí el material erosionado de las partes altas se deposita en el llamado cono de eyección. La otra importante característica de la cuenca baja es que aquí los ríos depositan sus aguas. En otras palabras, es la zona de la desembocadura de los ríos. ¿Cuántos tipos o clases de cuencas existen? Los tipos de cuencas son 3. Están las cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Las cuencas exorreicas son aquellas cuando sus aguas son depositadas o llegan al mar. Las endorreicas son cuencas cerradas, es decir, las aguas de estos ríos que conforman este tipo de cuenca van hacia un lago, hacia una laguna. Son cuencas evidentemente cerradas, como el caso de la cuenca hidrográfica del Titicaca. Finalmente, 3, están las cuencas arreicas. Las cuencas arreicas son cuencas cuyos ríos se evaporan, sus aguas se evaporan, se filtran o en algunos casos, muy particularmente, el hombre las utiliza para sus principales actividades económicas. Es el caso principalmente de la agricultura. Por ejemplo, en el caso del departamento de Lambayeque, nosotros tenemos 3 cuencas importantes, principales. Pero la cuenca más significativa que tenga esta característica de ser una cuenca arreica es el río La Leche. El sector sur, el sector centro y el sector norte. Cada uno de estos sectores han determinado las cuencas hidrográficas de nuestro país, que son 3. Cada una de ellas presenta sus respectivas características. En primer caso, cuenca hidrográfica del Pacífico. Está constituida por 53 ríos que nacen en la cordillera occidental de los Andes. El recorrido de estos ríos es un recorrido transversal. Son de corto recorrido, a excepción del río Tambo. Del mismo modo, tienen un régimen irregular. ¿Cuándo un régimen es irregular? Cuando no tienen agua todo el año. Estos ríos, por ser de corta longitud, no son navegables, en tanto que tienen
poco caudal. Son ríos torrentosos y algunos de ellos son de naturaleza arreica. ¿Cuándo un río es arreica? Cuando sus aguas no van al mar y son utilizadas de otra forma. Los ríos más importantes, en el caso de la cuenca, son el río Tumbes, que es el río navegable de la costa del Perú, el único navegable. El río Zarumilla, que sirve de límites con el Ecuador. El río Santa, que es el más caudaloso de la costa peruana. El río más contaminado es el río Rímac. Y el río Tambo, que es el de mayor longitud. 2. Cuenca hidrográfica del Amazonas. Está formado por el área territorial del Perú cuyas aguas se vierten en el Amazonas y este a su vez desemboca en el Océano Atlántico. Las características más significativas de esta cuenca hidrográfica es que tienen su origen en dos centros principales, es decir, estos centros no solamente dan origen, sino básica y fundamentalmente nacen. Dicho de una manera distinta, el nacimiento de estos ríos es el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Además, su curso es de gran longitud, siendo el río Ucayali el de mayor longitud o el más largo. Son de régimen regular, son caudalosos, son navegables y en cuanto al origen propiamente, podríamos afirmar que tienen su origen en las glaciaciones, en las lluvias y en los ríos afluentes al Amazonas. Estos ríos son torrentosos en su cauce superior. Cuando decimos que son torrentosos es porque en la parte alta bajan de manera precipitada, de manera violenta. El río Amazonas tiene una longitud de 6.762 kilómetros y en algunos sectores su ancho llega entre 2 a 5 kilómetros. Los ríos más importantes son el río Marañón y el río Ucayali. Ambos ríos se unen en la localidad de Nauta, dando origen al río Amazonas. La localidad de Nauta se ubica a 21 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Otro río importante es el río Guayaga y los ríos que conforman el Brae. Hay que recordar que el Brae es el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaron. Es una zona evidentemente convulsionada por la siembra de coca y esta a su vez por el narcotráfico. 3. Cuenca hidrográfica del Titicaca. Es una cuenca endorreica, es decir, es una cuenca cerrada. Sus aguas de estos ríos son depositados en el lago más alto del mundo, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene su origen en las cordilleras oriental y occidental y al sur del nudo de Vilcanota, en el sector de los Andes del sur. Son de corta longitud, son de régimen irregular, no son caudalosos, no son navegables. Hay que mencionar también que las características de esta cuenca hidrográfica son muy parecidas a la del Pacífico, excepto que en el caso del Pacífico, parte de los ríos son exorreicos, pero también hay arreicos. Los ríos más importantes, en el caso del Titicaca, tenemos ríos como el caso del Ramis, que sirve de frontera con Bolivia, el Ilave, el Suches. Estos ríos, entre otros, son afluentes, en tanto que tenemos nosotros río efluente, que es el río Desaguadero, cuyas aguas son depositadas en otro lago, en la localidad o en el país de Bolivia. Por eso es que decimos que es una cuenca endorreica. Con esto hemos concluido el tema número 2 del capítulo número 3. Esperando, estimados alumnos, les haya gustado la clase de este capítulo. Por otro lado, no se olviden de las recomendaciones para superar el problema de la pandemia COVID-19. Quédate en casa. Muchas gracias.